Bárbaro. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar presentes hoy en esta convocatoria tan importante para todos los pacientes y sus familias con enfermedad de Fabry. Hoy vamos a tener el gusto de que la licenciada Jennifer Celes, psicóloga, sexóloga clínica, dé una charla para toda esta familia y este colectivo de pacientes con esta patología. Muchas gracias, Jenny, por estar hoy con nosotros y por abrir este tema que es tan importante en las familias de todos. Bueno, gracias Ale, primero por la invitación y segundo por la presentación. Buenas tardes a todos, a todas, gracias por estar participando. El tema que hoy nos convoca es la salud sexual. Recién antes de iniciar comentábamos un poco el tema de que Fabry es una enfermedad multisistémica, es decir, que va a afectar a distintos órganos y también tiene la particularidad que los síntomas se manifiestan de formas muy diferentes entre unas personas y otras. Por eso quizás a alguna de ustedes alguna de las cuestiones que se hablen acá no les ha pasado y eso no significa que más adelante les fuera a pasar, y también puede ser que les esté pasando algo que no esté descrito dentro de los síntomas o alteraciones en la sexualidad que vamos a mencionar. Entonces, en caso de ser así, sepan que también va a haber un espacio individual para que puedan hacer una terapia sexual, puede ser una terapia individual o de pareja, para que puedan hacer las consultas necesarias que tengan respecto a lo que les esté pasando en su sexualidad. Bien, ¿por qué hablo de salud sexual? Porque muchas veces cuando pensamos a la salud en general o cuando vamos a la consulta médica, sea con el especialista que fuera, el tema de la sexualidad a veces nos da mucha vergüenza tocarlo y también a veces, muchas veces por parte de los y las médicos tampoco consultan respecto a nuestro bienestar en torno a la sexualidad. ¿Y por qué digo bienestar? Porque la salud sexual no es únicamente la ausencia de alguna enfermedad o disfunción, que más adelante iremos contando un poco de qué se trata, sino tiene que ver también con el disfrute, con el placer que tenemos a la hora de vivenciar nuestra sexualidad. Y a veces quizás no hay una alteración específicamente genital, pero por distintos síntomas, como vamos a ver que puede ser el cansancio, el dolor, la sexualidad se nos vuelve cada vez menos disfrutable. Entonces, tenemos que empezar a considerar que la salud sexual es un derecho y si en este momento no lo estoy disfrutando, sea por el motivo que fuera, lo puedo consultar con profesionales porque justamente va a ser a la calidad de vida. Entonces, está bueno que si algo para nosotros es un problema, lo podamos resolver, ¿sí? Bien, y cuando decimos derechos sexuales, forman parte de los derechos humanos y es por eso también que desde las organizaciones civiles también se empezó a incluir todas las cuestiones sexuales. ¿Por qué? Porque se ha visto que este tema, más allá de ser tabú y que quizás somos de la generación, la mayoría, de que no hemos recibido educación sexual integral y que en nuestras familias no se nos ha hablado de sexualidad, pareciera que es un privilegio para las personas que tienen una enfermedad poco frecuente, porque pareciera que, bueno, uno se tiene que estar ocupando de otras cosas primero, ¿no? Primero si hay algún síntoma a nivel cardiovascular o si hay algún síntoma renal, como si tuviéramos que tener todas las otras cuestiones de salud resueltas para poder pensar en la sexualidad. Entonces, es como eso pareciera que no es algo que nos preocuparía, cuando a veces quizás sí nos está preocupando, y más a veces también cuando estamos en una pareja y sentimos que es algo que de a poco vamos dejando de compartir. Ahora, para poder tomar decisiones respecto a nuestra sexualidad, tenemos que tener información. Si nosotros no conocemos acerca de opciones o también acerca de la respuesta sexual, de la cual se ha hablado muy poco, no vamos a poder tomar una decisión, por ejemplo, respecto a qué métodos anticonceptivos utilizar. Y también eso lleva a determinadas prácticas sexuales poco seguras o a tener sexo aún o haciendo caso omiso al dolor, digo, como si uno se tuviese que aguantar determinadas situaciones, o entramos en relaciones a veces o cuestiones abusivas que tienen que ver con mandatos de que creemos que por estar en pareja tenemos que tener relaciones sexuales. Y la realidad es que tenemos que saber que decir no tiene que ver justamente con aprender a comunicarnos en torno a la sexualidad, sin miedo, sin prejuicios de que, por ejemplo, si no tengo deseo, no significa que yo ya no quiero más
por ejemplo, a la persona que tengo al lado. Y el derecho que tenemos a decir que no en cualquier momento. Me imagino, por ejemplo, en las crisis de Fabry que se viven con mucho dolor, el hecho de no tenemos que estar disponibles sexualmente todo el tiempo, aun cuando estemos en una pareja estable, ¿sí? Y también esto, la privacidad, que podamos hablarlos con profesionales sabiendo que esa temática no va a ser difundida, y que también podemos hablar no solamente de las cuestiones anticonceptivas, sino también con el placer, con el disfrute. Bien, ahora yendo un poquito y empezamos a entrar en la enfermedad de Fabry, no se han descrito disfunciones sexuales habituales. ¿Esto significa que nadie tiene una disfunción sexual? No, porque cada persona lo puede tener por otros factores. Pero si bien afecta desde un principio al sistema nervioso autónomo, no se han descrito, cuando se han investigado en gran cantidad de personas, una misma disfunción sexual. Ahora, desde la sexología se tiene una mirada bastante acotada de la sexualidad porque siempre hablan en torno a la genitalidad. Suelen definir justamente, como figura acá arriba, las disfunciones sexuales como un problema en el funcionamiento erótico que impide desarrollar una vida plena, y eso va afectando a la confianza de la persona y a su autoimagen. Pero todo gira en torno a los genitales. Ahora, ¿lo que incide en el deseo es únicamente genital? Digo, si yo estoy con dolores en el cuerpo, si estoy con fatiga, si justamente me pone muy incómodo todo lo que tiene que ver con el calor, por la ausencia de transpiración. Digo, hay muchas cosas que pueden afectar a la sexualidad que tienen que ver con la piel y con el cuerpo en general, y no necesariamente con cuestiones genitales. Y vamos a ver que muchos de los síntomas habituales de la enfermedad de Fabry pueden repercutir en el deseo. Ahora, la idea no es acá nada más decir en qué puede afectar, sino también cómo lo podemos resolver, o por lo menos cómo eso que percibimos como un problema pueda dejar de serlo. Y muchas veces también estas alteraciones que aparecen en el disfrute sexual tienen que ver con cómo concebimos la sexualidad. Y habitualmente en esta cultura la pensamos como un hecho aislado, como, bueno, hay una determinada frecuencia que tengo que cumplir para estar dentro de ciertos valores como normales, y la realidad es que no, la sexualidad no pasa únicamente por prácticas sexuales de penetración, sino que tenemos que empezar a ver cómo nos vinculamos con el placer a lo largo del día. O sea, si estamos en pareja, si hay algún tipo de besos, de caricias, o si me abrazo con la persona, si nos hacemos unos masajes, digo, todo eso forma parte de tener una sexualidad con nuestra pareja. Sin embargo, cuando hacemos estas cuentas de creo que la sexualidad hoy es un problema, solamente tenemos en cuenta esas prácticas genitales, ¿sí? Y también, si estamos solos, cómo disfrutamos del placer en soledad, digo, el tiempo que nos damos para comer, cómo nos bañamos, todo eso también repercute en nuestro vínculo con el placer. Muchas veces uno piensa la sexualidad y piensa, bueno, una sexualidad con un otro, pero también acá pesa todo lo que tiene que ver con nuestra autoestimulación, y que no me refiero únicamente con la masturbación, sino todo lo que tenga que ver con el disfrute, y poder también empezar a vincularnos con nuestro cuerpo, no solo como objeto de miradas médicas, sino también como el medio que tenemos para el disfrute sexual. Bien, empecemos con el dolor, porque fue por lo general uno de los temas que se ha vinculado más a la pérdida del deseo. El dolor a veces a ver, les voy a explicar porque es un ida y vuelta. Por un lado, puede que nos dificulte conectarnos con el placer, porque tanto el dolor como el placer van a ser percibidos por la ínsula, que es una parte del cerebro que sería como un cerebrito chiquito adentro del cerebro, que es el que se encarga de toda la propiocepción. Entonces, va a recibir tanto las sensaciones placenteras como las displacenteras. Es más difícil sentir placer cuando estoy en una situación dolorosa, y tampoco tendríamos que exigirnos una situación placentera en esos momentos. Ahora, también en la sexualidad y en las prácticas sexuales se liberan endorfinas y oxitocinas, que también han demostrado cómo inciden positivamente en el dolor. Entonces, así como el dolor nos dificulta conectarnos con el placer
también compite receptores con el dolor. Entonces, si, digo, esto tenemos que pensar si es, también depende todo de los grados del dolor, pero si es un dolor leve, a veces algunos encuentros sexuales que no tienen que ser exigidos, pero sí un abrazo, una caricia, puede ayudar a que justamente la ínsula de alguna forma esté ocupada en otra cuestión. Y también es importante esto, ¿no? No resignarnos al dolor, y como el dolor también es subjetivo, poder describirlo con la mayor cantidad de detalles en las consultas médicas, justamente para que pueda ser tratado y no nos acostumbremos a esto de vivir con dolor. Pero esta descripción específica del dolor no solo tendría que ser con nuestros médicos y médicas, sino también con nuestra pareja, y refiriéndonos a la sexualidad, cuando yo le digo no, el sí o no, no da la pauta de que la otra persona sepa por dónde ir. Entonces, ante muchas veces los rechazos reiterados, la otra persona, por temor a provocarnos algún tipo de dolor, deja también de lado cualquier iniciativa. Entonces, de esa forma también se empieza a enfriar todo un poco en la pareja. Entonces, es importante decir que no, ¿no? ¿Qué cosas me hacen doler? ¿Cuándo no quiero? ¿O qué es lo que no quiero? ¿O con qué intensidad no quiero? En eso es importante la forma de comunicarnos, porque de esa forma vamos habilitando que sí. O sea, digo, si nosotros decimos un no rotundo, la otra persona no sabe, por ejemplo, que quizás un abrazo, una caricia, que me toquen el pelo, sí tengo ganas, pero quizás esta otra estimulación me parece demasiado exigida, me da temor a que me genere alguna crisis de dolor. Entonces, también esa es una recomendación a nivel de pareja, y también, digo, si vamos a tener prácticas sexuales y nuestra pareja tiene temor justamente por situaciones previas a que yo sienta algún dolor y no darse cuenta, el tener relaciones sexuales frente a frente justamente favorece la comunicación y hace que cada una de las dos personas pueda estar alerta a las sensaciones que está percibiendo la otra y poder frenar ante cualquier momento. Esto es clave de saber de las prácticas sexuales, que no tienen un inicio y un fin. Dentro de una cultura como muy que vincula la sexualidad a la penetración y a la heterosexualidad, pareciera que las prácticas sexuales terminan una vez que hay una eyaculación. Bueno, la realidad es que las prácticas sexuales pueden finalizar en cualquier momento, y eso no tiene que ser vivido por la otra persona como un rechazo. Puedo empezar una práctica sexual y en el momento de decir, bueno, para mí ya está bien, y eso no significa que quede algo incompleto, ¿sí? Eso es una construcción social que se nos ha dicho de cuándo empieza y cuándo finaliza. La realidad es que nos baja mucho la ansiedad saber que podemos empezar y finalizar en cualquier momento. Bien, ahora, dentro del dolor descrito en Fabry, que sobre todo se ha descrito en las variantes clásicas, tenemos, por un lado, las crisis Fabry, que son aquellos dolores quizás más intensos que se pueden dar en las manos o en los pies, que hace que la persona suspenda todo lo que está realizando, o sea, llega a ser un dolor muy intenso. Entonces, digo, ante ese dolor que se produce ante situaciones puntuales o momentos puntuales, que no es algo constante, es importante la comunicación con la pareja y la comprensión por parte de la pareja, que en ese momento lo que menos vamos a estar pensando es en un encuentro sexual. Y en ese sentido tenemos que empezar a trabajar esto de la empatía, que no es un rechazo, que no es que no me gusta más, sino que ante estas situaciones puntuales, uno, la verdad es que lo que menos puede pensar es una práctica sexual, y lo tenemos que empezar a aceptar. Digo, aceptarnos lo primero en nosotros, no exigirnos, y saber que no somos robots, no estamos siempre disponibles. Y por otro lado, otro dolor que puede llegar a aparecer tiene que ver con las acroparestesias, que son dolores quizás ahí, o molestias un poco menos intensas, pero que igual son molestas, de hormigueos, pinchazón, quemazón, que en algunos casos, digo, esto es más habitual y quizás no es el mismo grado de dolor que la crisis Fabry. Entonces, en estos casos uno puede ver qué prácticas sí, qué no, de qué tengo ganas, pero a veces también todas esas molestias a nivel de la piel generan un rechazo al ser estimulado hasta con una simple caricia. Entonces, entendamos que estos rechazos vienen por acá. También pensemos que estos por lo general se suelen dar más que nada en manos y pies,
la posibilidad incluso de acariciar con otras partes del cuerpo, si es que yo necesito ese abrazo y estar junto a la otra persona para sentirme mejor, empezar a desplegar la creatividad por este lado, ¿no? Como si yo siento principalmente las molestias en las manos, poder generar algún tipo de caricia con esta zona del cuerpo. Digo, a veces el contacto, y más en un vínculo donde hay cierta confianza, permite justamente hacernos sentir mejor. Entonces, le podemos ir dando ciertas variantes para que esa estimulación no sea displacentera. A su vez, tenemos que, digo, en esto de poder aceptar y entender lo que nos está pasando, entender que estos dolores, en la medida que van a afectar al descanso y también al estado de ánimo, van a incidir en el deseo. Digo, a veces la influencia no es directa, sino indirecta. Uno cuando descansa menos también tiene menos intenciones o disponibilidad para una práctica sexual. Y a su vez nos genera cierto estado de alerta que no nos permite la relajación necesaria para la excitación. ¿Esto qué significa? Que yo, en la medida en que siento dolor corporal, cuando la otra persona viene y me acaricia, yo lo que hago es inmediatamente hacer un rechazo corporal. Y ese estado de alerta va en contra de la relajación necesaria para la excitación, que justamente la excitación es una de las primeras fases de la respuesta sexual, donde se va a producir tanto la lubricación de la vulva como la erección del pene. Y para esta fase se tiene que activar el sistema nervioso parasimpático, que tiene que básicamente relajarse. El sistema nervioso simpático, que sería el contrario, el que se activa cuando uno está en estado de alerta, es el que de alguna forma desencadena o la huida, que yo me quiero ir de ahí, vos me tocas y yo enseguida me corro, o también la conducta de ataque, que es una conducta que es adaptativa en determinados contextos. Acá, que es ante una estimulación, lo que va a hacer es justamente enfriar cualquier tipo de excitación corporal, porque estamos pensando en más como esa situación como un riesgo que como una posibilidad. Y sumamente entendible, digo, esto pasa por el dolor, por eso entendernos. Bien, y muchas personas con enfermedad de Fabry afirman que justamente uno de los principales síntomas es el dolor, que más allá de ser tratado, como comentábamos hoy, uno puede empezar a identificar aquellas cuestiones de la vida cotidiana que lo intensifican o que lo minimizan, justamente para empezar a estar un poco menos expuestos a aquellos factores desencadenantes que incluso se pueden dar dentro del encuentro sexual. Entonces, eso implica un autoconocimiento de poder saber qué situaciones también puntual me generan dolor para poder evitarlas o minimizarlas. Dentro de esos desencadenantes, el dolor muchas veces aparece por los cambios en la temperatura o humedad. Como saben, una de las características vinculadas a Fabry es esta ausencia de transpiración que no permite nivelar la temperatura corporal. Dentro del encuentro sexual, es casi, digo, dependiendo el tipo de sexualidad que entendamos, para muchas personas el encuentro sexual es cuasi deportivo, o sea, que requiere de una exigencia igual que hacer una actividad física que sabemos que nos puede implicar alguna dificultad. Entonces, ¿cómo podemos evitar esos cambios en la temperatura? Uno puede ser evitar el frío o el calor extremo, es decir, templar el lugar, o sea, y en ese sentido es parte de la planificación, o sea, yo sé que puedo de alguna forma empezar a insinuar que quiero un encuentro sexual y en la pieza, ya sea con un caloventor o si, con ventilador o aire acondicionado, digo, buscar la temperatura de que no pasemos ni exceso de frío ni exceso de calor, tapados, ponerse medias, digo, hay que ir buscando las variantes para no pasar frío ni pasar excesivo calor, digo, de acuerdo a la estación del año en la que estemos, empezar a tener estos cuidados para que justamente la práctica sexual no sea un desencadenante de un malestar. A su vez, también cuidar la hidratación, porque para esto va a ser fundamental no estar en un estado de deshidratación. Entonces, la hidratación, digo, seguramente es algo que habitualmente le están mencionando de esto de no, cuando uno llega a tener sed es porque ya está un poco deshidratado. Entonces, empezar a incorporar, y no solo digo el día que van a tener un encuentro sexual, sino habitualmente incorporar la hidratación como algo cotidiano, pero también entender que en el encuentro sexual
podemos pausar en cualquier momento para tomar líquidos. Y esto también, se nos ha vendido la sexualidad como algo que hay que estar todo el tiempo allá arriba, que no se puede parar, ir al baño, uno no puede parar un segundo el encuentro sexual para acomodarse, para abrigarse, para tomar agua. Y la realidad es que eso tiene que ver con un mito que fuimos construyendo en torno a la sexualidad, y hidratarse durante el encuentro sexual tendría que ser algo que no nos demande demasiados pensamientos. Otro desencadenante del dolor tiene que ver con el estrés. Y el estrés no solo físico, que digo, no, algo que puede ser como un estrés físico tiene que ver con un cambio corporal o con, digo, puede ser un golpe, sino también el estrés psíquico. Entonces, dentro de la sexualidad se vivencia mucho estrés porque muchas veces dentro de esta mirada de la sexualidad que fuimos desarrollando, ponemos más el foco en impresionar que realmente en disfrutar. Y el acto sexual pasa a ser una actuación. Estamos viendo cómo estamos siendo vistos por el otro, y más cuando es un vínculo sexual ocasional. Y aparece todo esto de el miedo a fallar, y más cuando pasó en alguna ocasión. Sobre todo en las personas con penes pasa muchísimo esto de si en algún momento no se me paró, después el temor a tener disfunción eréctil hace que justamente se genere toda una ansiedad que va a obstaculizar esta respuesta que es espontánea. Digo, en la medida en que uno lo piensa, se me tiene que parar o me tengo que lubricar, no va a pasar, ¿sí? Porque no es algo que podamos manejar a control remoto. Entonces, de ahí que no podemos estar esperando determinadas respuestas fisiológicas, porque en ese esperar nos perdemos el registro de lo que está pasando. A su vez, muchas veces el estrés dentro de los encuentros sexuales tienen que ver con el altruismo excesivo. ¿Esto significa ser egoístas en el encuentro sexual? No, para nada. O sea, pero sí estar pensando que la comunicación es parte del encuentro. Entonces, si al otro no le gusta lo que estoy haciendo, saber que me va a dar alguna indicación, pero no estar pendiente de lo estoy haciendo bien, porque no hay una forma de hacer bien o mal, o le está gustando, no le está gustando, podemos preguntar. Pero el estar pendientes, pensando que a la otra persona no le está gustando, obstaculiza el encuentro. Y en caso de que seamos de las personas que piensan absolutamente todo y este tipo de cuestiones los desconecta del momento sexual, pensar en brindarnos placer sin exigencias. ¿Qué significa? Por ejemplo, darnos placer de forma alternada. Primero le estimulo a él o a ella, después a mí, y entonces de esa forma evitamos esto de cuando estamos recibiendo placer, estar pensando en lo que estamos haciendo. Digo, por un momento, como soltar el control y nada más poder conectarnos con las sensaciones corporales. Y a su vez, también para todo este estrés, ayudan muchísimo los ejercicios de respiración, que además también van a servir muchísimo para retrasar el cansancio, ¿sí? O sea, tiene muchos beneficios. Así que les traje 2 ejercicios de respiración que no solo lo pueden implementar durante o antes del encuentro sexual, sino también en distintos momentos de la vida cotidiana en los cuales se sientan que la situación les demanda mucha energía, que les genera ansiedad, que les preocupa, que tienen muchos pensamientos que les aparecen como flashbacks. Y incluso hasta para hacer una actividad física o para ir al supermercado, digo, y uno sabe que tiene que venir con unas bolsas, para todo lo que implica alguna sensación de cansancio físico, el concentrarse en la respiración ayuda justamente a bajar la tensión. Una primera técnica, porque es muy fácil, es esta que se llama 4x4. ¿Por qué se llama 4x4? Porque son 4 pasos a lo que le vamos a dedicar 4 segundos cada uno. Y es la respiración habitual. Digo, no van a tener que hacer nada por fuera de lo habitual, pero sí ser conscientes de la respiración. Esos 4 pasos, el primero es la inhalación. Retengo 4 segundos. Exhalo en 4 segundos y sostengo ahí sin aire 4 segundos y vuelvo a empezar. Esta práctica también, al ser sencilla, lo he dado con niños y de alguna forma repetimos, y esto también, o sea, a veces la uso para mí, así que se los comparto porque les puede ser habitual, de hacer
respiro, me calmo, exhalo, sonrío. Entonces, de esa forma, lo recuerdan los chicos y se lo van diciendo constantemente, así que recuerden, son 4 pasos, 4 segundos cada uno, y de esta forma vamos adquiriendo conciencia respecto a nuestra respiración y bajamos de esas situaciones de estrés. Incluso muchas personas que tienen alguna disfunción sexual lo hacen, por ejemplo, cuando van al baño, por ejemplo, previo al encuentro sexual, higienizarse o lo que fuera, hacen 3 o 4 estas respiraciones y realmente la frecuencia cardíaca y todo empieza a bajar. Otra respiración, que uno de los principales beneficios de la respiración diafragmática es retrasar el cansancio y que ante un estado bastante crónico de fatiga puede ayudar un montón, es la respiración diafragmática. Habitualmente nosotros tenemos una respiración torácica, que es la que llevamos el pecho hacia arriba y bajamos, o sea, juntamos el aire a nivel pulmonar. En cambio, si nosotros llevamos el aire hacia el abdomen, como que se inflame un poquito la panza, este tipo de respiraciones retrasan mucho el cansancio. Entonces, nada más consiste en inhalar, pero sostenemos una mano en el pecho para que no se infle, sino que lo que se infle sea el abdomen, y cuando exhalamos volvemos a contraer el abdomen. Este tipo de respiraciones, más allá de justamente focalizar en todo lo que tiene que ver con la tensión, en bajar el grado de estrés, también incluso se considera que ayuda a gestionar las emociones, a mejorar la digestión, y también justamente a todo lo que comentaba, la vitalidad física, mental y emocional. Entonces, estas 2 respiraciones les pueden servir para distintos contextos. Bien, justo lo que veníamos hablando, ¿no? El cansancio es uno de los principales obstáculos para el deseo, porque obviamente cuando yo estoy en un estado casi apático, que no tengo ganas de nada, lo que menos voy a querer es un encuentro sexual. Entonces, es importante siempre dormir 8 horas, o sea, no pretender tener un encuentro sexual cuando dormí pocas horas, vengo de todo el día de trabajar. Entonces, es fundamental empezar a planificar los encuentros sexuales. A veces hay ciertos rechazos a planificar porque empiezan a comentar, bueno, pero al principio sí teníamos encuentros sexuales y se da todo espontáneo, ya si lo tenemos que planificar es porque no fluye. Y la realidad es que los encuentros sexuales nunca son del todo espontáneos, porque imaginemos incluso al principio, cuando empezamos a conocer a una persona, que nos arreglamos un montón antes de verlo, estamos esperando, y además que como nos vemos poco, sabemos que esas pocas veces que nos vemos vamos a tener un encuentro sexual, sin plantearlo, de alguna forma es una planificación. Digo, uno tiene ciertos preparativos que después también uno empieza a bajar por cuestiones naturales. Entonces digo, la sexualidad nunca es espontánea, el deseo siempre se construye, y si asimilamos el deseo al hambre, nos vamos a quedar sentados esperando y ese deseo va a ir cada vez en orden decreciente. Si la fatiga es excesiva, lo que podemos pensar es en un descanso previo y posterior, ver en qué días, ¿no? Porque habitualmente, digo, muchos de ustedes trabajarán y pensarán cuándo pasará esto. Bueno, quizás un domingo, pensar esto, ¿no? De acuerdo a cómo es mi cansancio, cuándo estoy más cansado, poder acomodar la sexualidad a eso, hablando siempre con nuestras parejas sexuales. A su vez también pautar esto y poder conversar en qué momento del día los dos tienen más energía, y conocer un poco también esto, ¿no? Digo, fomentar más la conversación con la pareja, conocer también la agenda del otro, saber que hay días que tiene muchas tareas y que probablemente no va a querer tener un encuentro sexual. Y también clave para que el cansancio no sea desencadenante de una situación de dolor, es empezar a cambiar el concepto que tenemos de sexualidad. En una sexualidad de la cual hemos aprendido poco a través de la educación y que lamentablemente mucha de la enseñanza ha venido de las novelas, las películas, el porno, entendemos la sexualidad como un deporte, y eso nos trae muchas consecuencias a la hora de poder disfrutarlo. ¿Por qué? Porque vamos a pensar la sexualidad como una demostración de habilidad física. Entonces, vamos a exigirnos por demás, cuando en realidad, incluso, por ejemplo, desde el Tantra, se habla que la energía generada en la sexualidad es a través de la contracción y la relajación de los músculos internos, pero prácticamente, si uno viera por fuera, es un estado casi de quietud,
que no significa que no hay estimulación, pero digo, empecemos a pensar que la estimulación sexual que hoy pensamos cuando pensamos en sexo es única entre un montón de posibles. Y esa sexualidad quizá no es la que nos resulte más cómoda. Digo, empezar a pensar otros conceptos de sexualidad también es liberarse de los condicionantes físicos, ¿sí? Porque vamos a permitir que nuestro cuerpo haga solamente lo que se siente cómodo para hacer. A su vez, esto se le empieza a asignar un valor elevado al sexo, desvalorizando el contacto con la otra persona, o pensando esto, ¿no? Lo sexual es en la medida en que estemos desnudos, incluye genitalidad. Entonces vamos a desmerecer lo que implica dormir abrazados, acariciarse, o digo, la estimulación que ustedes consideran más agradable, pero digo, empieza a aparecer una jerarquía donde lo que más vale es lo genital, y a veces no es lo que más tenemos ganas. Entonces ahí aparece como un problema de desempeño y por eso se genera la ansiedad. Y ahí empezamos a vivir la sexualidad como una presión, como una actividad que tiene un objetivo acotado, ya sea la eyaculación, la erección, el orgasmo, la lubricación, y cada vez se nos vende una sexualidad mucho más exigida, que pareciera ahora también se habla de squirt, que es un líquido que sale a través de la uretra en las mujeres. Digo, cada vez pareciera que uno tiene que lograr más cosas. Estamos corriendo atrás de una zanahoria, y la realidad es que en todo eso nos perdemos justamente el registro de lo que sí está pasando. Estamos viendo lo que no pasa, lo que tendría que pasar, o que tengo que tener un orgasmo, y todo eso no me permite disfrutar, ¿sí? Entonces, ahí la sexualidad se vuelve como un incidente aislado del resto de contacto que tenemos con nuestra pareja, y entonces, en la medida en que deja de ser una continuidad de un contacto emocional, yo tengo que estar bien para tener un encuentro sexual. Y no pensamos que la sexualidad puede ser justamente lo que me haga bien. Porque claro, para esa exigencia tan exagerada, si yo no estoy bien, la verdad es que lo que menos quiero es tener un encuentro sexual. Y es a partir de todo eso que, como venía planteando, la frecuencia se empieza a plantear como un problema en la pareja. De hecho, muchas de las consultas de pareja que me llegan a mí de sexualidad es, bueno, últimamente estamos una vez cada 2 meses, y cuando uno empieza a desarrollar, quizás hay un montón de contacto físico, pero es el concepto social que tenemos de la sexualidad. Ahora, ¿qué alternativa tenemos? Es pensar la sexualidad como un encuentro. La estimulación táctil, que significa todo lo que tiene que ver con las caricias y cualquier contacto piel con piel, tiene un orden decreciente. ¿Qué significa? Que si X persona me toca, hoy lo voy a sentir un montón. Mañana lo voy a sentir bastante. Pasado mañana lo siento. Y ya después cada vez voy sintiendo un poco menos. ¿Por qué? Porque la sexualidad no se trata nada más que de estimulaciones físicas. Digo, tenemos receptores en todo el cuerpo, pero va más allá, porque también los orgasmos y la sexualidad es cerebral. Entonces, en la medida en que la sexualidad se produce dentro de un clima emocional, donde yo me siento en confianza con la otra persona, ese contacto es mucho más que una simple roce piel con piel. Implica eso, el poder tener la seguridad de que por un segundo me puedo entregar a la otra persona, que me puedo mostrar vulnerable. Digo, qué distinta es la sexualidad que yo me muestro como yo soy hermosa, me encanta tener sexo, a decir, a veces me siento linda, a veces no, a veces tengo ganas de encuentros sexuales y a veces no tengo ganas. Digo, qué distinta es la sexualidad si yo me puedo mostrar con mi vulnerabilidad, con mi humanidad, y no mostrando una máquina que no somos, ¿sí? Y entonces, dentro de esa mirada, la sexualidad empieza a ser una forma de conectar tanto con nuestro propio cuerpo, con el de la otra persona, y empezamos a valorizar otras cosas, que es la sexualidad como una demostración del compañerismo, de poder disfrutar de la confianza que tenemos, de la intimidad, sin pensar que hay determinadas prácticas que sí o sí vamos a tener que hacer, sin pensar que va a tener que durar determinado tiempo. Bien, otra de las cuestiones, más allá de todo el cansancio, que puede incidir a nivel sexual, es todo lo que tiene que ver con la afectación cardíaca. Como les explicaba hoy, una de las primeras fases de la sexualidad es justamente la excitación, en la cual se incrementa el flujo sanguíneo que va hacia los genitales,
que va a permitir estas dos respuestas que de alguna forma preparan, muy entre comillas, porque digo, no necesariamente toda práctica sexual tiene que terminar en una penetración, pero digo, condicionan los genitales, ¿no? Porque se va a producir una erección en el pene y una lubricación en la vulva. En la medida, digo, para que esta respuesta se pueda dar, requiere una interacción de varias partes de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque tiene una parte neurológica en la medida que implica un proceso parasimpático, donde el cuerpo va a tener, la mente va a tener que registrar las sensaciones corporales para mandar una orden, y a su vez el cerebro va a mandar una orden al cuerpo para que se relaje la musculatura lisa y permita ese flujo sanguíneo, que llegue la sangre suficiente para que, en el caso del pene, son 30 mililitros de sangre para que se produzca una erección, y en el caso de la vulva, 500 mililitros de sangre para que se produzca una lubricación. Entonces, para eso vamos a requerir justamente que tengamos un sistema periférico que esté funcionando, que puede llegar a verse afectado, entonces las sensaciones ya del cerebro llegan alteradas, y también una respuesta vascular, que en el caso de que haya quizás una insuficiencia cardíaca, puede llegar a estar alterada, pero hay tratamientos justamente para tratarlo. Digo, no es que uno se tiene que conformar. Acá estamos entendiendo por qué puede llegar a suceder, pero también hay tratamientos que, de acuerdo a nuestro género, vamos a tratar, ¿sí? Ya sea con un urólogo o también con una ginecóloga. Bien, en el caso de las personas con pene, uno de los síntomas que más suelen afectar la vida sexual, no digo las personas con Fabry, sino digo, una de las cosas por las cuales más me consultan es todo lo que tiene que ver con la disfunción eréctil. A su vez, hay muchas campañas que nos han enseñado que la disfunción eréctil, que está buenísimo, ¿no? Porque digo, está bueno hacer prevención, muchas veces nos está dando cuenta de quizás alguna enfermedad cardíaca. Entonces, es uno de los primeros indicios. Ahora, es importante que sepamos que en caso de que alguno de ustedes pudiera tener una disfunción eréctil, no necesariamente está vinculado a la enfermedad cardíaca vinculada al Fabry, ¿sí? Porque la mayoría de los casos de disfunción eréctil tienen que ver con la ansiedad de desempeño. Obviamente que siempre ante un caso de disfunción eréctil, primero lo que se hace son estudios como para descartar que no haya nada médico u orgánico, y en caso de que así fuera, la medicación oral, en tanto son vasodilatadores, pueden contribuir doblemente a lo cardíaco como a lo específicamente genital. Pero en todos los casos en los cuales se detecta que el origen es psicológico, se aborda a través de una terapia sexual, ¿sí? Y esta ansiedad de desempeño tiene que ver con que quizás alguna vez falló la erección, y ante el miedo de que vuelva a pasar y estar pensando no me tiene que volver a pasar, es lo que justamente no permite que se produzca esta respuesta espontánea. Pero son muy pocos los casos de disfunción eréctil en Fabry. O sea, la realidad es que no tienen que ver con el Fabry en sí, a veces tiene que ver con la depresión desencadenada por el Fabry. Después, otras cuestiones a nivel genital. Se ha demostrado que en el semen aparecen características alteradas, pero que la función reproductiva está ligeramente disminuida, o sea, prácticamente nada, o sea que la realidad es que el semen tiene características consideradas dentro de la media. Sí, es algo característico de la enfermedad de Fabry, los angioqueratomas, que son como unas pequeñas lesiones que pueden aparecer también en la zona genital. Y esto lo remarco porque en esto de la educación sexual que brindamos y empezar a mirar nuestros genitales, muchas veces se han confundido con, por ejemplo, digo, la persona piensa, son verrugas, tengo HPV. Bueno, la realidad es que está buenísimo mirarse los genitales para saber si no tenemos nada, pero en el caso de las personas con Fabry, eso que aparece que pueden tener como el tamaño de la cabeza de un alfiler o a veces un poquito más chiquito, puede tener que ver con la enfermedad de Fabry y pueden aparecer en los genitales. Entonces eso está bueno poder trabajarlo dermatológicamente. Y después, otra cosa que aparece muy, muy, muy poco frecuente en algunas personas con Fabry son fenómenos de priapismo. ¿Qué significa el priapismo? Es una erección que aparece en un momento inoportuno. No es la de la mañana, digo, las erecciones matutinas son sumamente habituales y aún sin ningún desencadenante. Uno se levanta a veces con el pene erecto y eso
no es priapismo. Ahora, si nosotros tenemos una erección peniana que es extendida en el tiempo o aparece en cualquier momento del día y no lo puedo bajar, eso se llama priapismo y eso se ha detectado que está un poco más elevado el priapismo en personas con Fabry que dentro de la población general, pero es muy, muy leve el número, pero bueno, en caso de que a alguno le llegara a suceder, está documentado. Respecto a las personas con vulva, una de las quejas tiene que ver con la sequedad vaginal. Ahora, la sequedad vaginal no es algo exclusivo de las personas con Fabry, digo, es algo que puede estar afectado por múltiples causas y si bien se han empezado a hacer algunos estudios de medicaciones orales para la sequedad vaginal con el mismo Viagra con el que se trabaja la erección, los resultados no han sido concluyentes y la realidad es que como hay otras formas de resolverlo, en vez de incorporar un medicamento más, se puede abordar muy bien con lubricantes de base acuosa, porque esos son justamente los que no van a alterar el pH y también en caso de que se utilice preservativo no lo va a afectar. También empezaron a surgir humectantes vaginales y que en Argentina este año se están haciendo un montón de campañas, un laboratorio en particular está vendiendo uno que tengo muchas consultantes que refieren tener muy buenos resultados, incluso también en distintos, digo, la sequedad puede estar afectada también por embarazo o también en la menopausia, y los humectantes vaginales, a diferencia de los lubricantes, se pueden colocar en cualquier momento, no solo en el momento del encuentro sexual, sino como si fuese un humectante facial, pero digo, es específico para la zona y se puede meter también dentro de la vagina. Ahora, lo importante de los humectantes vaginales es no poner así y ya está, sino justamente poder masajear la zona y también por dentro para recuperar la elasticidad de la vagina, ¿sí? La idea es eso, incorporarlo con algún tipo de masaje para poder fomentar justamente el epitelio, ¿sí? Bien, lo mismo que pasaba en las personas con pene, en el caso de las personas con vulva, pueden aparecer angioqueratomas, también en la zona vulvar, que cuando hablo vulva es porque la vagina es solamente el orificio, ¿sí? La vulva comprende la zona de los labios, incluye el clítoris, y ese es nuestro órgano sexual. Y también fundamental el tema de la anticoncepción. ¿Por qué? Porque si yo estoy con temor a quedar embarazada, la realidad es que la sexualidad la empiezo a disfrutar mucho menos. El temor al embarazo suele incidir en el deseo y esto también se ve incrementado cuando yo siento que tengo la posibilidad de la transmisión de una enfermedad genética. Digo, en ese caso, uno tiene una doble preocupación. Entonces, en la medida en que no estemos buscando ese fin, es fundamental no solo el cuidado a través de métodos anticonceptivos hormonales, sino que también tengamos en cuenta si no estamos en una pareja estable o si esa pareja estable no es monogámica, las infecciones de transmisión sexual que solamente la vamos a poder proteger con preservativos y con campo de látex. Bien, otro tema fundamental que puede aparecer en algunas personas con Fabry son los síntomas gastrointestinales, ¿sí? Que obviamente si yo tengo una diarrea frecuente, puede que baje mi deseo porque yo tenga mucho temor a manchar la cama en el momento del encuentro sexual. Esto, como seguramente le habrán mencionado a las personas con diarrea frecuente, es importante el cuidado de la dieta, la alimentación que tenemos, y si nosotros sabemos que vamos a tener un encuentro sexual, intentar evacuar antes del encuentro sexual, digo, no ir con ganas de hacer caca a un encuentro sexual porque eso puede facilitar justamente el manchado. También evitar determinadas posiciones en las cuales siento mucha presión sobre el abdomen. Y también en caso de que ninguno de estos recursos les pueda llegar a ayudar, hay una empresa argentina que empezó a hacer un montón de elementos que son muy aplicables a la vida sexual, que justamente se caracterizan por ser chiquitos y en este caso, por ejemplo, el obturador anal es como si fuese el tampón que se usa cuando estamos menstruando, pero en el ano vienen de distintos tamaños, o sea que hay algunos que son muy chiquitos y que cuando entran se abren un poco, no generan dolor, y eso además de obturar las heces, permite neutralizar los olores. Entonces, si esto me suele suceder habitualmente y hace mucho que no tengo encuentros sexuales por justamente el miedo a
defecar en el encuentro sexual, estos obturadores anales son una solución porque nos podemos relajar sabiendo que no va a pasar nada. Y si pasara, también pensar que la sexualidad, digo, los fluidos son parte del encuentro sexual y obviamente que requieren de un trabajo incluso también en pareja para empezar a naturalizar estas cosas y no vivenciarlas como algo vergonzoso o poco atractivo, sino como, bueno, nos limpiamos y nos vamos a dormir y otro día seguimos, como empezar a naturalizar, ¿sí? Porque incluso digo, esto no es específico de las personas con enfermedad de Fabry. Muchas otras personas también tienen prácticas anales, digo, y el manchado con caca forma parte de uno de los temores sexuales, y la idea es empezar a naturalizar estos temas y que la palabra caca empiece a generar cada vez menos ruido, ¿no? Digo, esto también tiene que ver con tabú, y la verdad es que es algo que hacemos todos. Bien, para ir cerrando, y no porque sea menos importante, sino porque esto va a ser como el paraguas que va a estar englobando todo lo anteriormente dicho, están cómo las emociones pueden repercutir en la sexualidad. Y en Reino Unido se hizo justamente una encuesta en personas con enfermedad de Fabry y se vio que un 46% sufrían depresión. Esto no se pueden extrapolar resultados de un país a otro. Además, muchas veces estos estudios se realizan en poblaciones acotadas. Sí creo que es una cuenta pendiente a nivel del país también poder replicar estos estudios acá, porque la depresión es un síntoma invisible. Entonces, esto muchas veces nos repercute también a nivel de pareja, a nivel laboral, porque pareciera que se trata de una cuestión de voluntad. Y la depresión, que nos deja sin ganas de hacer nada, que lo único que queremos hacer es estar en la cama, no es una cuestión de voluntad. O sea, realmente hay hasta cambios cerebrales por la depresión. De hecho, por ejemplo, hoy que les hablaba de la ínsula, que es el mini cerebrito, para que se acuerden, se ha demostrado por distintas tomografías que crece en tamaño cuando uno está en una situación de depresión. Ahora, ¿esto significa que listo, ya está, no, me tengo que resignar a eso? No, porque la depresión se puede trabajar con terapia, se trabaja con medicación. Actualmente está dando mucho resultado el mindfulness porque también se ha visto cómo, incluso se ha investigado cómo después de 2 meses de practicando media hora de este tipo de meditaciones, empieza a disminuir incluso el tamaño de la ínsula, que se diferencia de la meditación porque la meditación surgió en un entorno espiritual y el mindfulness surgió dentro del estudio psicológico y se han hecho un montón de investigaciones al respecto. ¿Y por qué surge muchas veces la depresión? Bueno, obviamente empieza a surgir el por qué a mí, obviamente que en la medida en que empieza a afectar distintos órganos, empieza a repercutir en nuestra vida cotidiana desde distintos lugares, pero también el dolor, ¿no? El convivir con cierto dolor, eso empieza a justamente generarnos un estado depresivo. Y esto no solo va a incidir en el deseo, sino también en cómo nos vemos. Cada vez nos vemos menos deseables. Si estamos solteros o solteras, vamos a decir, ¿quién va a querer estar conmigo si cada vez tengo más problemas de salud? Digo, empezamos a tener una mirada súper pesimista en la cual nos evaluamos en relación a la enfermedad. Y tenemos que pensar que nosotros, digo, el Fabry no es algo que engloba toda nuestra identidad, es algo más que nos pasa, sí que nos pasa, pero también empezar a pensar que somos mucho más que eso, buscar qué es lo que nos identifica y pensar que somos atractivos por un montón de aspectos, ¿sí? Pero a veces en ese estado, cuando estamos así, nos empezamos a autovalorar negativamente. Entonces, en esos casos, ni siquiera pensamos en la posibilidad de tener una pareja, y si estamos con una pareja es como, bueno, ahora no me quiere dejar, o está conmigo por una cuestión de conformidad. Digo, cuando empezamos a caer en esos pensamientos, les sugiero justamente aprovechar este espacio gratuito que hay de terapia sexual, porque trabajamos todo lo que tiene que ver con incluso también los patrones estéticos que a veces tenemos en la cabeza que nos dicen que no somos atractivos, ¿sí? Porque creemos que hay una sola forma de ser atractivos. Entonces, todo eso va haciendo que la sexualidad creamos que no es algo para nosotros. Por eso es importante también en ese trabajo, que es difícil hacerlo solo, y por eso es importante conversarlo con nuestra pareja, si tenemos amigos, hacerlo con amigos, si es en un contexto terapéutico también, empezar a ver todas las exigencias que tenemos, las expectativas de medidas que están detrás
de estos pensamientos depresivos, ¿sí? Bien, ahora, muchas de las cosas de las cuales hablé hoy tienen que ver con parejas estables. Y también siempre me interesa pensar la sexualidad en vínculos ocasionales. ¿Qué nos pasa cuando, por ejemplo, aparecen todos estos síntomas gastrointestinales y yo no tengo una pareja estable y tengo que ir a conocer a alguien y no sé si plantear este temor que tengo? Si yo estoy conociendo a alguien, estoy en una primera instancia y sé que voy a tener un encuentro sexual y tengo temor a todo esto, ¿no? Todo lo a que me genere una crisis de Fabry. Es importante siempre, parecen tips básicos, pero ayudan justamente a calmar la ansiedad y a poder hablar de cosas de las cuales nunca se habla. Llevar el celular cargado, ¿sí? Y también tener siempre, digo, el número de nuestro médico, el número de la guardia en la cual, o la dirección de la guardia a la cual vamos. Digo, siempre tener algún contacto de emergencia en nuestro celular y tener el celular cargado, como para saber que si yo necesito pedir ayuda, tengo con qué. A su vez, siempre suele ser habitual, recomendable, tener información, tanto de Fabry como de la medicación que estemos recibiendo, ¿sí? Ya sea una terapia de reemplazo enzimático o de alguna chaperona, lo que fuera. ¿Por qué? Porque si en algún momento por X razón yo tengo que ir a la guardia, es importante que sepan con qué tratamiento estoy. A veces pasa que al ser una enfermedad poco frecuente, no a donde vaya seguramente sepan de qué se trata. Entonces, quizás tener algo guardado en el celular también ayuda. Hablar con esa persona, digo, pensemos también con quién tenemos encuentros sexuales. ¿Me siento en desconfianza para poder hablar de estas cuestiones? ¿O tengo la posibilidad de decirle, mira, quizás empiezo y finalizo y no tiene que ver con vos o que no le esté pasando bien, sino porque me empiezo a fatigar de por demás y eso también no me dan ganas de seguir o mi cuerpo deja de responder? Poder hablarlo a veces baja la ansiedad, porque sabemos que la otra persona está anticipada y que no lo va a tomar como algo personal. Bueno, también siempre importante el tema de la protección, como decía hoy, en dos sentidos. En el caso de que sea un encuentro heterosexual, siempre pensar el tema de la anticoncepción, pero independientemente de las prácticas sexuales que se realicen, también pensar en los métodos de barrera, que son los únicos que nos van a proteger de una infección de transmisión sexual, ¿sí? Y eso es fundamental, ¿sí? En los encuentros sexuales, porque muchas veces surge esto de no, pero es un conocido, yo sé que no está con cualquiera. Bueno, la realidad es que a veces no se da por cuestiones estadísticas. Una persona puede haber estado con una o dos personas y sin embargo, digo, no tiene que ver con reputaciones de las personas. A veces parece algo como retro traer estas cuestiones, pero uno en esa situación siempre termina confiando en estas cosas y es importante cuidar nuestro cuerpo. Siempre eso, ¿no? El placer tiene que ir acompañado de cuidado. Y por último, relajar, sabiendo esto, ¿no? Que los encuentros sexuales pueden finalizar en cualquier momento, que no es que si empiezo, bueno, ahora ya está, ya empecé, tengo que continuar. No, puedo finalizar en cualquier momento y el objetivo, si es que tiene un objetivo, es la conexión y poder disfrutar. Todo lo otro es mito, o sea, todo lo otro lo podemos correr de lugar. Bueno, y para finalizar les dejo ahí mi Instagram en el cual subo contenido acerca de educación sexual, mi mail por si queda alguna duda que quieran que responda, y también mi celular, porque como les comentaba, con ALAPA hemos creado este espacio en el cual ustedes pueden consultar de forma individual o pareja por cuestiones tanto sexuales como cuestiones que surjan en la pareja que no necesariamente tenga que ver con la sexualidad, pero que puedan verse acompañados, que tengan un espacio donde haya una escucha y sepan que puedan hablar con las palabras que les surja. Digo, acá no es la idea que tengan que pensar cómo lo van a plantear, sino que lo larguen, que lo podamos hablar y que este tema deje de ser un poquito tabú. Así que bueno, gracias Ale por el espacio. Y bueno, esto también va a quedar en YouTube, así que si alguien se lo pierde, lo puede ver más adelante y las preguntas están habilitadas para el momento que sea. O sea, si la ven dentro de un mes, 2 meses, sepan que me pueden escribir al celular o al mail y les voy a estar respondiendo.